Hola, buenos días, profesor y queridos compañeros. El día de hoy les voy a estar presentando un temario bastante conciso respecto a algunos temas que tocamos durante todo el año en la comunidad de Constitucional. Los temas a tratar son los siguientes: caso de población carcelaria en Colombia, Estado liberal de derecho, la construcción de la libertad de Blanco Valdés, el constitucionalismo latinoamericano, la interpretación de los derechos fundamentales de Edgar Carpio, el constitucionalismo chileno y el caso Petro versus Procuraduría. Empezamos con el caso de población carcelaria en Colombia. De este pudimos sacar dos partes. Primero, que tuvimos que investigar respecto al estado de las cárceles en Colombia, y segundo, sobre el conocimiento de, en este caso, lo que nos haya tocado, que vendría siendo a mi persona, el conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto al estado de las cárceles en Colombia, tenemos como principales problemas de la población carcelaria como primero el hacinamiento. Luego tenemos un alto porcentaje de enfermos mentales y pocos psicólogos y psiquiatras que atiendan estos problemas. La guardia también corrupta, ya que les cobraban a veces a los presos por no hacer el chequeo semanal. Y también problemas de desnutrición. También podemos ver otros como problemas de empleo. Respecto a la Convención Americana, tenemos que es un tratado internacional que prevé los derechos y libertades de los estados partes. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que aplica e interpreta la Convención, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Bueno, el siguiente tema vendría siendo el Estado Liberal de Derecho, en el cual nos dieron algunas entrevistas y unas preguntas orientadoras que respecto a las entrevistas debíamos de concluir. Como tenemos estas dos preguntas que escogí para exponer, que vendría siendo qué es la libertad positiva y la libertad negativa según Isaiah Berlin. Él entendía la libertad negativa como la idea que se centra en la no interferencia de terceros en la autonomía del individuo para tomar decisiones sin imposiciones externas. Respecto a la libertad positiva, vendría siendo la capacidad de la autodeterminación, de la libertad de ser quien se es y de perseguir los propios objetivos, y la autorrealización vendría siendo el ser su propio amo. Con respecto a la segunda pregunta, tenemos en qué consiste la libertad para los modernos y para los antiguos según Benjamin Constant. En este caso tenemos que para los modernos vendría siendo la ausencia de las restricciones externas que se enfocan en la autonomía personal. Para los antiguos vendría siendo la libertad, lo que implica la participación directa de la toma de decisiones colectivas, más que esté enfocado en la ausencia de los externos, vendría siendo enfocándose en la toma de decisiones. Siguiendo con la construcción de la libertad de Blanco Valdés, tenemos algunas preguntas orientadoras también. Escogí tres respecto a temas que pudimos aprender. Primeramente, qué cambió con las revoluciones liberales, en las cuales el pueblo comenzó a tener voz, se le reconocieron sus derechos humanos, se empezó a establecer el Estado liberal y la limitación del poder. Después tenemos una que se refiere a la diferencia entre el federalismo y el centralismo, en el cual en el federalismo los estados partes conservan su soberanía, tienen cierta autonomía, y respecto al centralismo el poder y la toma de decisiones recae sobre el gobierno. ¿Por qué decimos que el Estado es el primer poder absoluto? Porque fue el primero en concentrar como tal en su seno, como tal reunir poderes. Bueno, ahora seguimos con el constitucionalismo latinoamericano. En la historia, las constituciones suelen surgir en momentos de crisis social y política. Estas con el fin de buscar resolver los problemas fundamentales. En estas, por ejemplo, figuras como Simón Bolívar y Juan Bautista Alberdi vieron en la Constitución una herramienta para fortalecer la independencia y ponerle fin a la anarquía, ya que hacía falta un tipo de regulación, ¿sí? En el contexto latinoamericano, las reformas constitucionales de los años 80 se dirigieron a contrarrestar el hiperpresidencialismo, ya que estaba acumulando mucho poder. Es identificado como una causa principal de la inestabilidad política en las jóvenes democracias. Sin embargo, las reformas posteriores no siempre siguieron estas directrices de tal manera.
Gargarella nos sugiere que la elección del problema a resolver será fundamental para el éxito y la relevancia de las futuras reformas constitucionales en la región, subrayando la importancia de abordar problemas sustanciales y de largo plazo en lugar de metas a corto plazo para asegurar un cambio significativo y sostenible. Bueno, con respecto a la interpretación de los derechos fundamentales, Edgar Carpio nos habla sobre el problema jurídico de la interpretación de los derechos. Primero nos introduce diciéndonos que destaca que los tribunales constitucionales tienen la responsabilidad de interpretar y establecer los alcances y límites y restricciones de los derechos consagrados en las constituciones. Los derechos fundamentales en las constituciones suelen estar enunciados sin alguna especificación clara de su significado concreto. Por esto es que la tarea de interpretación es un aspecto clave para delimitar su alcance. Esta interpretación es crucial para la resolución práctica de casos y tiene implicaciones directas en la vida estatal. La interpretación de estos derechos se convierte en un auténtico problema jurídico cuando se establecen los límites legales que rigen tanto a los poderes públicos como a los individuos en sus relaciones mutuas. Seguimos con el constitucionalismo chileno, que por mi parte fue el país al que me asignaron. Y lo más interesante de este memorial es que hicimos un tipo de resumen de cada constitución que hubo, cada reforma, etcétera, y tomé como ejemplo la Constitución de 1906, la que fue redactada por una comisión de juristas y políticos en ese momento muy importantes. Estaba encabezado por Elías Fernández Albano y tuvo la tarea de reformar la Constitución de 1833, que había estado en vigor por más de 70 años. Respecto a algunas características, tenemos el sistema de gobierno, que estableció un sistema presidencialista donde el poder ejecutivo estaba fuertemente concentrado en el presidente de la República. Con respecto a los derechos de los ciudadanos, se amplió mucho la participación política a un mayor número de ciudadanos, ya que introdujo muchos avances como el sufragio universal masculino. Respecto a la separación de poderes, tenemos que mantuvo una separación en la que el Congreso Nacional tenía la función de legislar y, como ya lo habíamos dicho, el presidente tenía amplios poderes ejecutivos. Con respecto a la religión, la religión oficial del Estado viene siendo la religión católica, sin embargo ellos siguieron garantizando la libertad de culto. Y con respecto a la duración, estuvo en vigor hasta 1925. Por último, tocaremos el tema de caso Petro versus Procuraduría, en el cual tomé cierta parte de las preguntas orientadoras, que era cuáles son los argumentos débiles del presidente Petro. También estaban los argumentos débiles de la Procuraduría, pero como yo era la Procuraduría, pues no quise ponerlos y puse los argumentos débiles del presidente Petro. Como primero podemos tener la exceso de autoridad, en el cual la expedición de decretos y la toma de decisiones que afectaron directamente la prestación de servicios esenciales como el aseo puede ser interpretada como una excesiva concentración de poder. Esto porque si él no tuviera este respaldo en esta toma de decisiones, pues no podría haberla tomado, valga la redundancia, y puede ser considerado un argumento en su contra. Como segundo, tenemos el no considerar las consecuencias. Si el alcalde Petro implementó los cambios en la prestación de servicios públicos sin considerar adecuadamente las consecuencias que podrían pasar, como la interrupción del servicio de recolección de basura y sus impactos en la salud pública y el medio ambiente, podría ser utilizado como un argumento en contra, ya que su gestión no fue prudente ni responsable. Después tenemos actuar en contra del ordenamiento jurídico. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el alcalde había adoptado un esquema transitorio de aseo que no estaba contemplado en el ordenamiento jurídico, lo que puede ser interpretado como una acción contraria a la legalidad. Por último, tenemos la responsabilidad en la crisis de recolección de basura. Si se demuestra que las decisiones de Petro llevaron directamente a la crisis de la recolección de basura y la acumulación de toneladas de basura en las calles de Bogotá, podría ser utilizado para argumentar que su gestión no fue efectiva ni beneficiosa para la ciudad y sus habitantes.